¿Cómo están, amados? Bendiciones para todos. Dicen por ahí los que quieren abrazar el camino de los judaizantes, los que quieren que cumplamos la ley de Moisés, se amparan en que debemos cumplir los 10 mandamientos. La iglesia no está llamada a cumplir los 10 mandamientos. La iglesia está llamada, según Romanos capítulo 1, versículo 5, a obedecer la fe en el Evangelio que el apóstol Pablo predica a los gentiles. Romanos 1:5 dice obediencia a la fe, y este mandato es para los gentiles. Romanos 1:5. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de tanto el judío como el gentil. Y Efesios 1:13 habla la palabra del Señor acerca de que, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el poder del Espíritu Santo. Amados, los 10 mandamientos fueron dados a los judíos, no a los gentiles. Por eso hay una clara diferencia entre la ley mosaica y el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:5, el verso citado anteriormente, nos dice que hemos sido llamados a la obediencia a la fe, y esto es para los gentiles. Pero antes de ir a ese texto para leerlo, quiero leerles que en Deuteronomio 5, la ley, los 10 mandamientos en este caso, fueron dados exclusivamente al pueblo de Israel. Mire lo siguiente. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres. O sea, no hizo Dios ese pacto con sus antecesores, o antes de que Dios hiciera el pacto en el monte Horeb, sino con nosotros, dice el Señor, con todos aquellos de nosotros que estábamos vivos aquí hoy. Entonces vemos claramente que el pacto de la ley no lo hizo Dios con los que eran antes del monte Horeb. Los antecesores no tuvieron el pacto. Entonces claramente vemos que este pacto es con el pueblo de Israel. Ahora, esto es el obrar de Dios con los judíos, con Israel, con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel de la Biblia. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 1, ahora Dios va a tratar con los gentiles, con aquellos que no son judíos. Por eso hay una diferencia de obra, la cual los judaizantes confunden y no quieren entender esto. Pero obviamente nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad. Y Romanos capítulo 1, versículo 5 dice: por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Vamos a leer desde el 4, dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido, ¿qué hemos recibido del Señor Jesucristo? ¿La ley, los 10 mandamientos? No. Hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover. ¿Qué va a promover la gracia y el apostolado? Vamos a decir, ¿promueve la ley de Moisés, los 10 mandamientos? No. Dice la obediencia a la fe. ¿Y esta obediencia a la fe es para los judíos? No. Es para entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Entonces vemos claramente que aquí hay un trato diferente entre los gentiles con los judíos. La ley de Moisés fue dada a los judíos en un pacto viejo, en un pacto antiguo, el pacto mosaico que lo vemos en la Biblia. Pero cuando viene Cristo Jesús, Cristo hace un nuevo pacto,
nos da una nueva encomienda, una nueva ley. Por eso en Romanos vamos a ver la nueva ley, que es el espíritu de vida en Cristo, el cual nos liberta del pecado y de la muerte, cosa que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, no podían hacer eso. Los judaizantes, he visto un video que dice que debemos guardar los 10 mandamientos porque el joven rico, dice, se acercó a Jesús y le dijo: yo he cumplido los 10 mandamientos. Y ellos se quedan ahí. Pero realmente Jesús, el joven rico que se acercó a Jesús en los evangelios, ¿cumplió los 10 mandamientos? Si los cumplió, ¿por qué no siguió a Jesús? ¿Por qué? Porque no cumplió pues los 10 mandamientos. Porque cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tenés y sígueme, ¿dónde estaba su amor? ¿Amaba a Dios sobre todas las cosas? No, amaba más las riquezas, el dinero. Entonces, ¿quién cumplió uno de los mandamientos? Entonces, el joven rico pensaba que lo cumplía y trataba de cumplirlo con sus fuerzas. Pero la Biblia dice que es imposible cumplir la ley. Ninguna persona, ningún ser humano puede cumplirlo. La ley fue dada para que por medio de la ley veamos nuestra incapacidad de poder cumplirla, de poder salvarnos, de poder ser justificados por nuestras fuerzas, por nuestro mérito, por nuestras obras. Entonces vino Cristo, y Cristo sí es la persona que la cumple. Y es en Cristo ahora en donde ahora no ponemos nuestro esfuerzo, sino nuestra fe. Por eso Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, por la fe alcanzamos justificación. Si la Biblia dijera, por tanto, no puede decir habiendo sido justificados por la ley de Moisés, porque la Biblia declara que ninguno pudo ser justificado por la ley de Moisés. No se puede, no tenía ese propósito la ley, ni tampoco tenía el poder de hacer esa obra en las personas. Pero en Jesucristo, poniendo la fe en Jesucristo, entonces sí tenemos justificación. Y habiendo sido justificados por Cristo y teniendo paz para con Dios, la pregunta es: ¿hace falta hacer obras? ¿Hace falta cumplir la ley para llegar a Dios? Si ya llegamos, si ya fuimos reconciliados, si ya nuestros pecados fueron perdonados, por demás está la ley ya. La ley ya no tiene validez, porque ahora estamos en un mejor pacto, en una mejor ley. Ya no vivimos por la carne, o sea, ya no vivimos nosotros tratando de esforzarnos y alcanzar nuestra salvación, sino que ahora vivimos en el Espíritu, porque ya estamos en la salvación, ya somos salvos, por eso estamos seguros de nuestra salvación. Lo que promueven estos judaizantes es la inseguridad de la salvación. Promueven la perdición, se oponen a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, al evangelio de Dios. Este mismo argumento del joven rico, que este hombre que promueve el judaísmo habla, ¿no? Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: habiendo oído la palabra de la verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo principal. Acá tengo Efesios capítulo 1:13, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Otra versión dice: habiendo escuchado la palabra de verdad, la palabra de la verdad. Y ellos
¿vieron? Ahí dicen toda la palabra. Y se equivocan. Ahí está la trampa. Ellos dicen toda la palabra, pero no es toda la palabra, sino dice habiendo escuchado el mensaje de la verdad. Porque cuando vamos a los originales, vamos y corroboramos las palabras, y por el contexto del capítulo vemos que se puede poner la palabra de verdad o el mensaje de la verdad. Entonces podemos tener una comprensión más nítida, ¿no? O sea, acerca del pasaje, de lo que quiere decir. Entonces no es toda la palabra, es el mensaje. ¿Cuál mensaje? El del Evangelio, el que habla de Jesucristo, el que nos lleva a la obediencia, a la fe, el que promueve Pablo a los gentiles, a los extranjeros, a los que no son judíos, y no los llama para ser judaizados, sino llama para ser justificados. O sea, no es un mensaje, el Evangelio no es un mensaje no es un evangelio, no son buenas noticias para llevarnos a la ley de Moisés. Son buenas noticias para llevarnos a Cristo y a Dios. La ley ya no tiene validez. La ley ya quedó obsoleta. Y es ridículo ver gente gentil queriendo vivir como judío o queriendo tratar de cumplir las leyes judías. Amados, si los judíos no pudieron cumplir, siendo judíos, sabiendo sus costumbres y tradiciones, menos podrá un gentil queriendo ser judío cumplir la ley de Moisés. Es imposible, es ridículo. Entonces, amados, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quieres tener la salvación en Cristo Jesús? ¿Quieres recibir la paz con Dios? Solamente tienes que creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es, primeramente, comprender que somos pecadores y que Dios, por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, podemos ser redimidos de los pecados, del pecado, de la muerte, de la sentencia, de la deuda con Dios, y por medio de Jesucristo obtenemos la paz con Dios, comunión otra vez con Él. ¿Por qué? Porque escuchamos el mensaje de la verdad y no solamente lo escuchamos, sino que lo creímos. Y habiendo creído, el Señor nos recompensa, nos salva, sellándonos con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Promesa para qué? Promesa en la cual el Señor nos dice que somos propiedad de Él y que estamos guardados como garantía para nuestra herencia cuando se ejecute la redención completa. Y todo esto, ¿para qué? Para darle gloria a Dios. Amados, la salvación por la fe le da solamente la gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, amados amigos, no se dejen engañar por corrientes que llaman a personas que no son judías a hacerse judías. Eso, lamentablemente, es una estafa en la fe y es ridículo, porque nadie puede cumplir la ley mosaica, ni tampoco nadie puede vivir como se vivía antes, como eran los judíos. Podrás hacerte judío, pero será un judío contemporáneo, pero nadie puede volverse al judaísmo, ese judaísmo antiguo. Y tampoco nadie puede hablar el hebreo bíblico, ese hebreo que se hablaba antes en los tiempos, porque ahora el hebreo que hay ahora es un hebreo contemporáneo, no es el hebreo bíblico. La fonética, todo eso ha cambiado. Así que, amados hermanos, todo eso ha cambiado, pero ¿sabe lo que no ha cambiado? No ha cambiado la palabra del Señor. Y su verdad sigue siendo verdad ahora. Y su salvación
sigue estando vigente para todo aquel que cree en Jesucristo. Así que, amados, espero que esto no solamente les traiga precaución con este tema acerca de los judaizantes, sino también reflexionen en que por medio de la palabra de Dios, Dios te está llamando a cada uno para que venga a la obediencia a la fe, y que por esa obediencia y creyendo en Jesucristo puedas tener salvación para tu alma. Dios te bendiga.